Muy buenos días, hermanos. Quería compartir el devocional de hoy. Estamos con las preguntas de Jesús y la pregunta que me tocó la encontramos en Mateo capítulo 16, versículos 26. Les invito a tomar sus Biblias y a leerlos de la palabra de Dios. Mateo 16, 26 dice: Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta pregunta la encontramos en el contexto que nos pone Mateo. Después de que Pedro hace su confesión, el Señor les preguntó: ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro contesta acertadamente: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor lo felicita. Jesús quería a esa altura que sus discípulos entendieran correctamente dos cosas: quién era Él y qué había venido a hacer. Por eso tenemos a partir de Mateo 16:21 que el Señor anuncia su muerte. Él les cuenta las cosas que le iban a suceder en Jerusalén, que tenía que ser maltratado, tenía que ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro quiere aconsejarlo y le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca tal cosa. Y el Señor lo reta, lo amonesta, porque Pedro no estaba poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Para Pedro la cruz no encajaba con su idea de Mesías. En ese momento no lo entendía, pero años más tarde él escribió en su primera carta, 1 Pedro 2:24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero en su momento el Señor lo tiene que reprender y decir: Pedro, no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y después de eso, el Señor da la pauta de un verdadero discípulo de Él. Solo es discípulo de Jesús aquel que se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue. Negarse a uno mismo es dejar nuestro ego de lado. Negarnos a nosotros es dejar nuestros planes, nuestras ambiciones de lado. Tristemente muchos creyentes anteponen sus proyectos a la voluntad de Dios. Quieren obedecer a sus planes antes que la voluntad de Dios. Primero es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, y después veo cómo acomodo al Señor. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nos cuesta mucho negarnos a nosotros mismos. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero imagínense a los discípulos, lo difícil que era para ellos escuchar que el Mesías, su maestro, debía ir a Jerusalén y ser asesinado, y encima ahora Jesús le dice que ellos tenían que pasar por lo mismo. Los discípulos entendieron bien lo que era tomar su cruz cada día. Para nosotros es un poco más romántica la cruz y no es algo tan horrendo como para lo que ellos realmente entendieron. La cruz era un instrumento de ejecución. El Señor les dijo: el que quiera seguirme debe negarse a sí mismo y muera cada día. De eso se trata. Ellos a menudo veían a condenados llevar su cruz como consecuencia de sus malas decisiones. Al que veían con un madero en la espalda sabían que iba a una muerte segura, que no había otra chance. El seguidor de Jesús es aquel que muere a este mundo, es aquel que muere a los deseos de la carne y que busca hacer la voluntad de Dios. Wisby hace un comentario de esto y dice: negarse a sí mismo no es lo mismo que abnegación. Negarse a sí mismo no es lo mismo que abnegación. Practicamos la abnegación cuando, por un buen propósito, ocasionalmente rendimos cosas o actividades por algo. Pero cuando nos negamos a nosotros mismos, rendimos todo nuestro ser a Cristo y nos determinamos a obedecer su voluntad. Él tiene razón. A veces pensamos que morimos a nosotros mismos cuando solamente nos negamos y ocasionalmente a algo o algunas actividades. Pero el llamado es a negarnos por completo y todos los días. El morir a sí mismo, a uno mismo, es un mandato que tiene vigencia en nuestros días. Es algo radical para la vida cristiana. Nuestra naturaleza caída batalla contra esto porque busca saciarse de las cosas pasajeras de este mundo, de las cosas terrenales.
En Mateo capítulo 6, versículo 33, un versículo que conocemos mucho, sigue siendo una promesa fiel del Señor, que si nos proponemos en buscar su reino, su justicia, hacer su voluntad, Él promete traer todo lo demás como añadidura. Una buena esposa, un buen trabajo, un lindo hogar, un buen auto, lo que sea. El Señor quiere añadir a nosotros porque es un Dios bueno, porque es un Padre amoroso. Pero lo primero es que debemos entender que debe estar ese de morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. En Mateo 6:25 encontramos la paradoja de la vida, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Podemos ser creyentes que viven para sí mismos, dando más valor a las cosas terrenales que a las espirituales, pero llegará el momento donde nos daremos cuenta de que perdimos la vida de esa manera, porque no invertimos en la vida eterna y nos perdimos en lo pasajero. El Señor nos pregunta en este día, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Sigue siendo una pregunta muy importante para nuestros días, para ver si realmente estamos invirtiendo bien nuestra vida o nos estamos perdiendo en lo pasajero. Muchos creyentes quieren disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio del discipulado. Vivir para nosotros trae pérdida, pero vivir para Cristo trae vida abundante y bendiciones. Esto que escucharon del Señor Jesús les costó entenderlo a los discípulos, pero a nosotros también nos cuesta entender. No es algo que de un día para otro. Nos lleva años entender esto y vivirlo. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, debemos seguir aprendiendo a morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta pregunta nos tiene que hacer reflexionar en el día de hoy y poner en una balanza qué es lo que estamos logrando. Quizás tenemos un buen trabajo, pero nos está quitando tiempo para Dios. Quizás tenemos buenas actividades, pero nos están quitando tiempo para Dios. El Señor nos anima a reflexionar y tomar buenas decisiones. Hay una sola forma de vivir esta vida, y es vivirla para Él. Que el Señor les bendiga.